Salut mes amis, comment ça va? Aujourd'hui, nous allons voir le thème du gérondif. Hoy vamos a ver el gerundio. Bueno, el gérondif en français, on l'utilise généralement pour exprimer la simultanéité de deux actions. Sí, generalmente lo utilizamos para expresar dos acciones simultáneas o cuando estamos hablando de una condición, incluso una manera, vamos a ir viendo más adelante. Pero generalmente estamos hablando de dos acciones. On parle de deux actions. Par exemple, je conduis et j'écoute la radio en même temps. ¿Sí? Cuando yo conduzco y escucho la radio al mismo tiempo. Estoy haciendo dos acciones. Je fais deux actions. ¿Okay? Alors, je conduis, estoy manejando, en écoutant la radio, escuchando la radio. Entonces ahí estamos haciendo las dos acciones. Estoy conduciendo, pero también estoy escuchando la radio. Entonces cuando digo yo conduzco escuchando, el escuchando sería el gérondif. La même phrase, mais d'une autre façon, la misma oración, pero de otra manera pudiera ser j'écoute la radio en conduisant. Yo escucho la radio manejando. Entonces sería el manejando, sería el gérondif. D'accord? C'est très simple de le conjuguer ou de le former. Es muy sencillo de conjugarlo, de formar. Dice, on utilise aussi le gérondif pour exprimer la manière de faire quelque chose et on répond à la question comment ou de quelle manière. Aquí utilizamos el gérondif para expresar la manera de hacer algo y generalmente se responde a la pregunta cómo o de qué manera. ¿Sí? La primera fue simultánea, pero ahora vamos a ver cuándo es de manera. Par exemple, de quelle manière tu vas au travail? ¿De qué manera vas al trabajo? O ¿cómo vas al trabajo? Podría ser incluso ¿cómo vas al trabajo? Je vais au travail en conduisant ma voiture. Yo voy al trabajo manejando mi carro. ¿De qué manera voy al trabajo o cómo voy al trabajo? Pues es manejando mi carro. Entonces, de manera. Un autre exemple. ¿Cómo on peut gagner de l'argent? ¿Cómo podemos ganar dinero? ¿Cómo? On peut gagner de l'argent en travaillant, en vendant des choses, etc. ¿Sí? Podemos ganar dinero trabajando, vendiendo cosas, etc. Entonces, ¿cómo puedo ganar dinero? ¿De qué manera puedo ganar dinero? Bueno, pues trabajando, vendiendo cosas, etc. Ou aussi, on peut utiliser le gérondif pour exprimer un moment précis. Par exemple, hier, j'ai vu Nathalie en sortant du travail. También se puede utilizar el gérondif para expresar algún momento preciso. Por ejemplo, ayer yo vi a Nathalie saliendo del trabajo. ¿Dónde o cómo la vi? Pues cuando ella estaba saliendo del trabajo. Entonces yo la vi cuando estaba saliendo del trabajo. Entonces, ce sont les options ou les manières, son las opciones o las maneras d'utiliser le gérondif. Et quelle est la formule? Très simple. On va utiliser le mot en. Vamos a utilizar la palabra en siempre, ¿sí? Toujours, 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 plus le radical du verbe avec nous, plus ANT. Esa es la fórmula o la estructura, ¿sí? El en más el radical del verbo que va a salir cuando lo conjugamos con nous, quitándole la ONS y agregándole, en vez de la ONS, la ANT. On va commencer par les verbes en ER, comme par exemple le verbe parler. ¿Sí? Vamos a empezar con los verbos NR, los más comunes, los más sencillos, como por ejemplo el verbo parler. ¿Sí? Entonces, la première chose qu'on doit faire, c'est conjuguer le verbe au présent avec nous, conjugar el verbo en presente con nous, es lo primero que tenemos que hacer. Nous parlons. Nous parlons. Entonces vamos a tomar el radical, que sería hasta la L, parle, quitamos ONS, siempre se quita la ONS y queda parle. Ok, ya tenemos nuestro radical. Entonces, ¿qué va a pasar? Por ejemplo, tenemos el de nous parlons, parle. Nous regardons, si era el verbo ver, si era el verbo mirar, regarde. Et nous écoutons, si es el verbo escuchar, écoute. Y vamos a completar el gérondif poniéndole el en y el ANT, quedando en parlant, en parlant, en regardant, en écoutant, hablando, mirando, escuchando. Et c'est tout. Y eso es todo. Ese es el gérondif. Très simple, n'est-ce pas? Muy sencillo, ¿no es así? Bon, maintenant on continue avec les verbes du deuxième et du troisième groupe.
On utilise la même formule, ¿sí? Ahora verbos irregulares, que son los del segundo y tercer grupo, y se utiliza la misma fórmula. Por ejemplo, el verbo prendre. Nous prenons es prennent, ¿sí? On enlève ONS, quitamos ONS y queda prennent. Nous écrivons, on enlève ONS y nos queda écrire. Nous finissons, on enlève ONS y nos queda finissent. Esos serían nuestros radicales, ¿sí? On rajoute en plus la terminaison ANT. Agregamos EN, más el radical, más la NT, quedaría en prenant, en prenant. En écrivant, en écrivant. En finissant, en finissant. D'accord? Alors c'est exactement la même règle pour les verbes en ER et pour les verbes du deuxième et du troisième groupe. Pour tous les groupes c'est pareil. Para todos los grupos de verbos es lo mismo, ¿sí? Se toma la misma fórmula y se saca de la misma manera. Mais comme vous le savez, pero como ustedes lo saben, pour le français, il y a toujours des verbes irréguliers. Siempre hay verbos irregulares. En esta ocasión, il y en a trois. Hay tres. C'est le verbe être, avoir et savoir. ¿Ok? Pour ces trois-là, para estos tres, il n'y a pas de règle. No hay regla para el radical. Il faut se la prendre par cœur. Hay que aprendernos de memoria. Sería en étant, estando, en ayant, teniendo, en sachant, sabiendo. ¿Ok? Ce n'est pas difficile, il n'y en a que trois. No es difícil, solamente son estos tres. Si no son esos tres, se toma de la misma fórmula. D'accord? Et pour finir, nous avons quelques exemples. On va le faire un petit peu plus grand. Je fais un gâteau en regardant un film. Yo hago un pastel viendo una película. Tu ne mangeras pas une crêpe en travaillant. Tu no comerás una crepa trabajando. Elle a fini les devoirs en écrivant rapidement. Ella terminó la tarea escribiendo rápidamente. Nous n'allons pas aller à l'école en marchant. Nosotros no vamos a ir a la escuela caminando. Vous allez au supermarché en courant. Usted va al super corriendo. Ils n'ont pas vu Michael Jordan en sortant de sa maison. Ellos no vieron a Michael Jordan saliendo de su casa. Alors, comme vous le voyez, le gérondif es simple. Entonces, como lo pueden ver, el gérondif es bastante sencillo. Espero que les haya gustado esta explicación, que les haya sido útil y que les haya quedado claro. Y ya se la saben perfectamente, si les gusta mi contenido, denle un like a este video, suscríbanse a mi canal Francés con Felipe y comenten si tienen alguna duda acerca de este tema. Merci mes amis et à la prochaine vidéo. Au revoir.